Arratsaldeon, Sí, pero no. Sí, pero bueno. Ahora es cuando pone el partido. Ahora pone el partido. Mucha ilusión y agradecimiento, ya que el ganador de este año, el señor Santi Elías, está entre nosotros. Pero añadirle innovación, desde la que se promueven precisamente valores como la calidad, la excelencia. Además, se ha definido la docente como maestro de maestros. Y él es autor de la cocina vasca que tanto es una generación intermedia entre los que se han ido y los nuevos que están llegando. Esas grandes estrellas que tenemos en Euskadi, que son una gran carta de presentación internacional, pero que además requieren un camino que continúe eta bizigun egoera kontutan izanik egitea pentsatuko duen merezitu. Berretxe egiten dugu gure konpromisoa eta aurtengoan inoiz baino gehiago garrantzitsua da gastronomiaren sektorean bertu egotea. Ez bakarrik menpekotasunagatik, baizik eta agentes sectoriales para poder evolucionar, como decía también Eneco, desde luego le habéis dado en el sector de la industria alimentaria que llega hasta la gastronomía, hasta nuestra mesa, es hoy más que nunca no una cadena con mucha administración y nosotros también. ¿Qué mayor compromiso con las raíces para este tipo de empresa? Nueva generación. Miramos al frente. A ver, parra pizka ahí. Venga. Vamos. Listo, pasamos, Fresco. Marca tú. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon eta lehenik eta behin barkamena eskatuz hasi behar dut, ze benetan errepidea zegoen bezala egonikan berandu iritsi naiz eta zai eduki zaituet, beraz benetan barkamenak. Gaur esaten genuen egun handia eta ezer baino lehen eskerrak eman nahi nizkioke Santi Eliasei bere konpromisoagatik eta egiten duen lanagatik. Eta zorionak baita ere Basque Culinary World Prize saria irabazi duzulako.
Saria hasiera-hasieratik, Santi bezalako pertsona eraldatzaileak saritu asmoz jarri zen martxan, Maskulinari Zenterrekin batera, pentsatu zerbait berezia egin behar genuela eta sukaldari ona izateaz gain, beste zerbait izan behar genuela sari honen erdian. Eta hori izan zen eraldatzaile izatearen ideia hori, eta nik uste benetan asmatu zela Jose Mari eta Vicente, benetan asmatu genuen. Es un motor de cambio similar al que se inició en los años 70 en Euskadi, promovido por unos cuantos cocineros de aquí, esos cocineros que entendieron que la cocina vasca tenía que evolucionar y que para ello era necesario respetar el legado recibido, sí, pero añadirle innovación, ilusión y compromiso. Y el resultado de esa revolución, la nueva cocina vasca, una receta innovadora que ha sabido aunar tradición y vanguardia, desde la que se promueven precisamente valores como la calidad, la excelencia, el compromiso, la vocación por la transformación, características propias de Euskadi, de nuestro pueblo. Y en el origen de aquella revolución está el gran cocinero que nos ha dejado esta misma mañana, el gran Luis Irízar. Sus colegas lo han definido, lo decía el propio rector Vicente, como maestro de maestros. Y él es el germen de la cocina vasca que tantos reconocimientos ha conseguido, que habéis conseguido, y que tan lejos ha llegado. Y si alguien apostó por la unión entre la tradición y la vanguardia, por la calidad y la excelencia, fue él. Pero no solo eso, acertó además a dedicar el tiempo y el esfuerzo a trasladar ese conocimiento, a enseñar a aquello en lo que creía. Y quiero recordar también, aprovecho esta ocasión, para recordar a José Juan Castillo, que también fallecía hace escasas semanas, otro gran cocinero que hizo suyos los valores de la cocina vasca. Y aunque hoy es día de celebración, creo que se merecen un sentido homenaje por parte de los que estamos aquí. Ellos fueron el inicio de algo que hoy sigue más vivo que nunca, con una nueva generación que está asumiendo el relevo desde el trabajo bien hecho, desde el mimo al producto local, a la calidad, al buen servicio sobre todo. Una nueva generación que bebe de una, permitidme la expresión, una generación intermedia entre los que se han ido y los nuevos que están llegando. Esas grandes estrellas que tenemos en Euskadi, que son una gran carta de presentación internacional, pero que además requieren eso, un camino que continúe esa cocina que nace con Luis Irízar, en la que está José Juan Castillo, en la que estáis muchos de vosotros, pero que requiere una continuidad, que responde a retos de sostenibilidad, a un relevo generacional, a un colectivo distinto, pero que por ser distinto no deja de tener la misma calidad. Hemen zaudete zuek ere eta zuei ere eskerrak guztioi. Joan direnak, hemen zaudetenak eta bidea egiten ari zaretenoi eskerrik asko guztioi. Aurtengoa Basque Culinary World Priceen 6. edizioa da, eta bizidun egoera kontutan izanik, arduraz egitea pentsatu dugu, baina hala ere, naiz eta ekitaldi txikia eta xumea izan, egitea pentsatu genuen merezi duelako. Berretsi egiten dugu gure konpromisoa eta aurtengoan inoiz baino gehiago garrantzitsua da gastronomiaren sektoretikan gertu egotea. Ez bakarrikan gertutasunagatik, baizik eta egiten duzuen ekarpenagatik eta egiten duzuen ekarpen hori ere nolabait sentiarazi behar degulako eta kontutan izan behar degulako. Aurten nabarmentzea tokatzen zaigu egiten duzuen lana, egunero egiten duzuena batzutan zailtasun gehiagorekin eta beste batzuetan postasun handiagorekin. Gaurko giroak kalean dagoena meteorologikoa eta pandemiak ekartzen diguna biak zailak. Baina hala ere seguru nago, hemendikan ere aterako gera, eguzkia aterako da alde batetik eta bestetik. Y a todos los hombres y mujeres del mundo de la gastronomía, los que estáis aquí y a otros muchos que no han podido estar, eskerrik asko. Y por supuesto a Santi zorionak, benetan guztioi, baina bereziki, en especial hoy a Santi por este premio. En este intento por avanzar, aquellos cocineros que entendieron hace muchos años que era necesario esa innovación, colaborar con otros agentes sectoriales, para poder evolucionar, lo decía también Eneco, desde luego le habéis dado sentido. Ese camino en el que se cruzan productores, agricultores, ganaderos, arrantzales,
que se implica el sector de la industria alimentaria y que llega hasta la gastronomía, hasta nuestra mesa, es hoy más que nunca no una cadena con muchos eslabones, casi diría que es casi una cuerda, que estáis todos perfectamente unidos, que nos hacéis desde luego sentir con vosotros. El mundo de la investigación, de la innovación, de la universidad se está cada vez acercando más también a este ámbito y es una parte más de vosotros. Y en todo este proceso, desde luego, como consejera de, en este caso, Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, me toca escuchar lo que necesitáis, escuchar aquello que queréis que podamos acercarnos, escuchar aquello que necesitáis de nosotros y tratar de responder de la mejor manera posible, porque tenemos que avanzar juntos y lo tenemos que hacer trabajando unidos, públicos y privados, gobierno y sector privado, vosotros y vosotras. Sin olvidar que las necesidades futuras de nuestra sociedad también son distintas. Nuestros jóvenes, nuestras jóvenes son distintos, requieren pues quizá que les respondamos de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados y también les tenemos que escuchar y tenemos que saber responder, nosotros como Administración y vosotros también desde el ámbito de la cocina. Y qué mayor compromiso con las raíces y con esa nueva generación que va a llegar que el compromiso con los niños y las niñas de Santi y de su fundación. Necesitamos personas así, necesitamos actuaciones de estas características y qué mejor que tu proyecto para ganar el premio de hoy. Basque Culinary World Prize moduko proiektuaren asmoa da lortzea gizartea eraldatzea, gizartea ere parte izan dadila guzti honetan, konpromisoa izan dezala, eta zentzu horretan ikuste lortzen ari gerala 6 proiektu izan ditugu gure artean, 6 urtetan, diferenteak, baina guztiak eraldatzaileak maila desberdinetan. Euskal sukaldaritzak baditu balio horiek, batzuk, ez guztiak seguruen edo guztiak baino era diferente batean, jakin dezagun ikasten proiektu hauetatik baita ere eta guregana ekartzen eta ahalik eta etekin handiena ateratzen. Beraz, jarraitu dezagun elkarlanean eta ekitaldia bukatu aurretik, zorionak Santi, baino zorionak etorri zareten guzti-guztioi bakoitzak ere bere parte hartzea duelako mundu honetan, sukaldaritzako mundu polit eta eder honetan. Eskerrik asko.